Buenas tardes para todos. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, de manera expositiva. Primera a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Continuamos bajo el tema las cualidades del amor. Esa sería nuestra segunda parte. Muchas veces podemos pensar que la vida es injusta y que tenemos menos de lo que merecemos. Pensamos que nuestro esfuerzo no se ha correspondido con nuestra realidad y al ver a otros llegamos incluso a formarnos la opinión de que tal vez ellos tengan cosas que por su forma de actuar no pudieran merecer. Allí empieza entonces a sembrarse en nosotros, sin saberlo, y tal vez por esa desmotivación momentánea, uno de los sentimientos que más limita nuestro crecimiento y maduración al caminar junto a Dios, y es la envidia. La envidia es un sentimiento especialmente negativo, no solo por el daño que genera, sino por la facilidad con la que ésta puede invadir nuestro corazón. Al ocupar algún espacio en nuestro corazón, solo empezamos a compararnos con otros, a ver si nuestra realidad es mejor o peor y a sentirnos, si no nos satisface la respuesta, muy inconformes, molestos y a veces hasta vacíos. Además, hermanos, la envidia nos impide amar verdaderamente y nos invita a competir, a perseguir solo lo material y en consecuencia podemos llegar a la infelicidad. Hoy vamos a ver esa tercera característica que nos presenta la palabra de Dios, o esa tercera cualidad que nos presenta la palabra de Dios en el versículo 4, donde dice, el amor no tiene envidia. Y aquí tenemos la primera de 8 descripciones negativas que nos presenta el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Nos presenta 8 descripciones negativas del amor. Primero empezó hablando de lo que es el amor, de lo que hace el amor. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, eso hace el amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Pero ahora presenta a mostrarnos descripciones negativas del amor, es decir, lo que no hace el amor. ¿Sí? Lo que no hace el amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, hermanos, y la envidia son mutuamente excluyentes. Donde está uno, no puede estar la otra. No puede una persona que diga, yo tengo amor, yo amo, si es una persona envidiosa, si es una persona que embarga la envidia. Y no puede una persona que tenga envidia, que embargue en su corazón envidia, decir que tiene amor. Porque la misma palabra nos enseña aquí que el amor no tiene envidia. Son mutuamente excluyentes. Y yo sé que al hablar acerca de este tema de la envidia, nosotros llegamos a pensar muchas veces a tener este concepto de la envidia en una forma muy trivial.
E incluso el pecado de la envidia es un pecado que es considerado por algunos como aquello que llaman pecados respetables. ¿Sí? Es un pecado que, sí, todos somos envidiosos, ¿y qué? Y no pasa nada con respecto a eso. Nos alarmamos quizás cuando vemos personas que de pronto el pecado como adulterio, pecados como asesinato, pecados como robo, pero pecados como envidia, ¿no? Y eso incluso está en el Decálogo, en los 10 mandamientos que el Señor nos da. Y como vamos a presentar en esta tarde, vamos a ver que la envidia no es un pecado trivial como muchos piensan, sino que realmente la Biblia enseña que la envidia es un pecado que realmente tiene grandes consecuencias y afectaciones, no solamente para la persona que lo posee, sino también para los que están a su alrededor. La envidia tiene 2 formas. Y una de ellas dice de la siguiente manera: quiero lo que esa persona tiene. Una de las cosas que manifiesta la envidia es que la persona que alberga envidia en su corazón dice o piensa en su corazón: yo quiero lo que esa persona tiene. Por ejemplo, si esa persona tiene un automóvil mejor que el mío, yo también lo quiero. O sea, no se conforma con tener el automóvil que tiene, sino que ve el automóvil que tenga otra persona mejor que el de él y dice: yo quiero tener también ese automóvil. Y esto simplemente para dar un ejemplo. Pudiera ser cualquier otra cosa que usted pudiera ilustrar. Si esa persona es elogiada por algo que ha hecho, la persona envidiosa quiere lo mismo o incluso quiere más para nosotros. Quiere más para él. Y esa clase de envidia es ya de por sí bastante mala. El desear que los otros, desear lo que otros tengan. Pero hay una clase peor acerca de la envidia que nos dice lo siguiente: me gustaría que no tuviera lo que esa persona tiene. O sea, por un lado, la envidia nos muestra de que una persona puede llegar a decir: quiero lo que esa persona tiene. Pero por el otro lado, la persona envidiosa dice: me gustaría que no tuviera esa persona lo que tiene. ¿Sí? Alguien tiene algo y no le gustaría que esa persona tuviera eso. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, algo aquí, una ilustración que nos presenta la palabra del Señor con respecto a eso. Vamos a Mateo capítulo 20, en el versículo 1. Mateo capítulo 20, versículo 1. Los obreros de la viña, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agrario. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos serán llamados y pocos escogidos. Hermanos, aquí está en el versículo 15, esa palabra que tenemos acá, envidia, en el capítulo 13, versículo 4. Dice el Señor, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hermanos, literalmente en las Escrituras, esta palabra envidia es también traducida o mirada como ojo malo. Estos obreros de la viña no solamente eran inconformes con lo que habían recibido, sino que decían, ¿por qué les has pagado a ellos esto? Ellos no merecían esto que han estado recibiendo. En otras palabras, no les gustaría que ellos tuvieran lo que ellos tienen. Ellos debían, por así decirlo, recibir menos. Pero el Señor condena categóricamente acerca de la envidia en el corazón de los hombres. Y dice, ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Hermanos, esa segunda clase de envidia que nos presenta la definición acerca de lo que es la envidia, que en un sentido es que le gustaría que la persona no tuviera lo que tiene, es más que egoísmo. Es mucho más que egoísmo. Porque el egoísmo es desear lo que desear lo que otros tienen y quedarme para sí. Pero en este sentido, es desear el mal para la otra persona. Hay una parte de la envidia en la cual usted desea de alguna manera el mal para la otra persona. Es, por así decirlo, una envidia en su nivel más profundo, en su nivel más corrupto y en su nivel más destructivo. Una persona que alberga algún sentimiento de envidia en su corazón, como cualquier otro pecado que pudiéramos nosotros albergar en nuestro corazón y no prestar atención, ese pecado de envidia va cada día más, si no es mortificado de manera correcta, calando una vez más y más y más en nuestros corazones. Se va convirtiendo como una bola de nieve que a medida que va pasando el tiempo se va poniendo cada vez más grande y más grande. En algún momento, si usted no presta atención acerca de esto, usted puede estar deseando lo que otro tiene. Pero después puede llegar al momento en la cual usted no solamente desea lo que el otro tiene, sino que no quiere que el otro tenga eso, e incluso ese pensamiento puede llevarlo a desear el mal contra la otra persona. Hermano, y en este sentido, con respecto a este pecado, y en esas cosas, yo creo que todos y cada uno de nosotros, en alguna manera y en algún sentido, ha experimentado acerca de estas cosas. Cuando vemos que los otros tienen algunas cosas que nosotros no tenemos, y a veces no decimos, pero deseamos en nuestro corazón, ojalá que no quiero que lo tenga, o nos alegramos incluso cuando llegan a pasar ciertas cosas para con esa persona, y aunque no lo celebremos de manera eufórica, allí en nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón, sabe que a nosotros de alguna manera nos alegra que no hubiese sido así, que hubiese sido así para con ellos, perdón. Así que la lucha contra la envidia es una de las batallas más duras que el cristiano tiene que pelear. Porque este pecado es algo que nosotros, muy comúnmente, como decía, no prestamos mucha atención. Y todos, en algún sentido, somos envidiosos. Esa es la verdad. Pero como decía, muchos pensamos acerca de este pecado como algo trivial, entonces poco prestamos atención. Y es uno de los pecados en los cuales son las batallas más duras que debemos de pelear también, porque siempre hay alguien que es un poco mejor o que de alguna manera tiene una potencialidad un poco mejor que nosotros. O sea, siempre va a haber alguien que va a tener
va a ser un poco mejor que nosotros en algún sentido o que pueda tener alguna potencialidad mejor que nosotros. Y constantemente, incluso nosotros, hasta los padres, incluso estamos con nuestros hijos en que ciertas cosas que pasan. Cuando nuestros hijos no son, por así decirlo, lo que el niño de otra persona es. Entonces, de alguna manera se hace sentir mal porque mi niño no tiene eso que tiene el otro, ¿sí? Y constantemente nosotros estamos teniendo este tipo de cosas. Siempre hay alguien que es un poco mejor o que tiene, en algún sentido, alguna potencialidad un poco mejor que nosotros. Todos entonces nos enfrentamos a la tentación de los celos cuando alguien hace algo que es mejor que lo que nosotros hemos hecho. Todos, hermanos. La primera reacción de la carne cuando pasa ese tipo de cosas es desear el mal para aquella persona. Incluso una definición del significado de la raíz de la palabra envidia es tener un fuerte deseo. La envidia es tener un fuerte deseo. Entonces, ahí en su corazón usted piensa, se maquina, y tiene ese deseo fuerte, intenso, que incluso no lo deja ni siquiera alegrarse o disfrutar lo que usted tiene, de lo que usted posee. Eso es en el caso de las personas que albergan la envidia. Una persona que tiene envidia en su corazón. Pero la palabra nos enseña que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia, hermano. El verdadero amor, el amor bíblico, no tiene envidia. Es excluyente la envidia del amor. La envidia, ¿sí? Del amor. De hecho, cuando el amor ve a alguien que es popular, cuando una persona que ama realmente ve que alguien es popular, cuando ve que alguien es exitoso o que de pronto ve que alguien es bello o es talentoso, esa persona está contenta por esa persona y nunca se pone celoso o envidioso por eso. Antes se alegra porque realmente aquella persona pueda tener éxito, pueda irle bien en sus asuntos. No alberga en ningún sentido ese tipo de cosas. Y lo vamos a mirar en las Escrituras, hermanos. Mire, mientras que el apóstol Pablo se hallaba encarcelado, muy probablemente en Roma, algunos de los predicadores más jóvenes que entonces servían donde él había ministrado, estaban tratando de superar al apóstol Pablo. Y estaban tratando de superar al apóstol Pablo motivados por la envidia. O sea, el deseo de querer superar al apóstol Pablo no era algo lícito, sino que era motivados por la envidia. Estaban tan celosos de la reputación de Pablo y muy celosos de los logros que Pablo tenía, que con las críticas que hacían, intentaban, como dice el mismo apóstol Pablo, causarle aflicción a él. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión. Aunque el apóstol Pablo no aprobó el pecado de estos hombres, el apóstol Pablo no les devolvió envidia por envidia, sino que el apóstol Pablo estaba contento de que el evangelio estuviera predicado sin importar los motivos. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 15, para que miremos de lo que estoy hablando. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Están predicando a Cristo por envidia? Están predicando a Cristo, hermano. ¿Quieren añadir aflicción en mis prisiones? Pues hermanos, no importa, Cristo está siendo predicado. Mire una persona que realmente ama y que ve este tipo de envidia de lo que estaban haciendo esto para con él. No lo ve realmente como la mayoría lo vemos. Están actuando envidia, entonces yo respondo con envidia también. No, una persona que sabía que el mensaje era más poderoso que el mensajero. Una persona que podía trascender ese mensaje de la palabra de Cristo, podía trascender la debilidad, e incluso podía trascender la envidia de los predicadores. Y lo podía hacer para alcanzar el propósito de Dios. Estaban predicando el evangelio por envidia, hermano. Y dice, Cristo es predicado. Quiero que pensemos qué hubiésemos pensado nosotros en el lugar del apóstol Pablo. No comenzamos enseguida a hablar, a pensar que esto por qué, no, lo otro. Dice, están predicando a Cristo. Lo hacen por envidia. Está mal. Él no estaba en algún sentido avalando el pecado de los hombres. Pero sino que estaba viendo era un poco más allá de simplemente el pecado de los hombres. El propósito de Dios estaba cumpliéndose. La palabra de Cristo estaba siendo anunciada. Así que hermanos, el amor es totalmente excluyente del pecado. Del pecado de la envidia. En este caso, el amor no tiene envidia. La envidia no es un pecado moderado e inofensivo, como muchos piensan. La envidia no es un pecado pequeño o trivial, no. La envidia que Eva tuvo de Dios, porque Eva tuvo envidia de Dios, despertada por su orgullo, es lo que Satanás apeló con éxito. Porque Eva, quería ser como Dios. Quería tener lo que Dios tiene y conocer lo que Dios conocía. Es decir, envidiaba. Cuando Satanás se le presentó, Satanás enseguida le brindó acerca de estas cosas. Serás como Dios. ¿Cómo? La envidia enseguida empezó en ella. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener lo que Dios tiene. Yo quiero conocer lo que Dios conoce. Así que de alguna manera la envidia fue una parte integral del primer gran pecado. Yo sé que se ha hablado acerca de este pecado, del primer pecado como el orgullo y demás, pero la envidia también hace parte integral de este primer gran pecado, hermano. Del cual todos los demás pecados han surgido. Si ven, no fue un pecado pequeño. Eva, por envidia, de alguna manera cedió a las pretensiones de Satanás. Pero el siguiente pecado mencionado en Génesis es el asesinato. Y el asesinato fue causado por los celos que Caín tuvo de Abel, es decir, por la envidia que él tuvo de Abel. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Génesis capítulo 4, del 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Las palabras, hermanos. Caín sintió celos de Abel, porque la ofrenda de Abel fue acepta delante de Dios. Y no miró que
pudiera considerar por qué fue acepta la ofrenda de Abel y la mía no, sino que hubo enseguida la envidia, se generó y empezó enseguida a pensar mal acerca de él, de tal manera que esa envidia lo llevó al asesinato de su hermano. Y quiero que piense, la envidia no es un pecado menor, aún hay más. Los hermanos de José, ¿por qué lo vendieron? Lo vendieron como esclavo debido a la envidia. O sea, fueron capaces de vender a su hermano, su propio hermano, su hermano de sangre, por envidia, porque Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Esa fue una de las razones por las cuales ellos vendieron a su hermano, porque tenían envidia. Y obviamente su padre también no tuvo la sabiduría para poder tratar acerca de esto, sino que más bien alimentó acerca de estas cosas, de la envidia de sus hijos. Pero quiero que piense en el tema de que fue la envidia lo primero que de alguna manera ocurrió en el corazón de estos hermanos para vender a José como esclavo. Daniel fue arrojado al foso de los leones a causa de la envidia de los demás colegas funcionarios en Babilonia. Porque lo habían puesto, porque Daniel era alguien excelente. Daniel era alguien que había tenido un buen testimonio delante del faraón, del rey en ese momento. Y los demás sátrapas y gobernantes tenían celos y envidia de él. Entonces tramaron todo esto de tal manera que hicieron que Daniel fuese echado al foso de los leones. Hermanos, los celos o la envidia hicieron que el hermano mayor se resintiera del trato que el padre daba al hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo. Y podemos encontrar muchas más ilustraciones bíblicas de la misma clase. Yo podría mostrarles muchos más ejemplos que la Biblia nos presenta acerca de la envidia, de este pecado y lo que hizo en la vida de esos hombres en el pasado. Aún hay un poco más. La envidia puso a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 27, versículo 18. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Hermano, los gobernantes y dirigentes judíos, motivados por la envidia, entregaron al Señor Jesucristo, como nos relata Mateo capítulo 27, versículo 18. Permítame hacerle otra pregunta, una vez más preguntarle esto. ¿Es la envidia un pecado menor? ¿Es la envidia un pecado trivial, sin importancia? Hemos podido hasta aquí darnos cuenta lo que la palabra nos presenta con respecto acerca de este pecado y las consecuencias que ha traído en los hombres del pasado. Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La respuesta sería nadie. La envidia, cuando es extrema, tiene una malevolencia, es decir, una mala voluntad que no tienen otros pecados. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de cuidarnos muy bien acerca de este pecado y prestarle atención. Primero que todo porque la Biblia dice que el amor no tiene envidia. Y segundo porque la palabra nos enseña y nos muestra que este pecado tiene una malevolencia, una mala voluntad que de alguna manera no tienen otros pecados, que puede incluso llevar a situaciones extremas, incluso hasta el asesinato, el homicidio. Te dirá, no, pero es que eso no va a ocurrir en nosotros. Hermano, el tema es que la Biblia incluso dice que cuando nosotros hemos matado en nuestro corazón, o sea, cuando hemos deseado mal para nuestro prójimo, nuestro corazón ya lo hemos matado. Y nosotros como creyentes no debemos albergar ningún sentimiento de pecado ni de envidia en nuestros corazones hacia nadie. Dice la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice el pastor Santiago, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, esta palabra aquí, celo, es la misma que se utiliza aquí en el
capítulo 13, versículo 4, es decir, donde hay envidias y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice el pastor Santiago en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Así que la ambición egoísta, ese deseo por querer tener lo que el otro tiene, que está alimentada por la envidia, es a menudo brillante y exitosa, pero según la palabra del Señor, dice que su sabiduría es animal, terrenal y diabólica, y su éxito es destructivo. Bueno, nosotros vemos cantidades de personas en el mundo, allá afuera, que son envidiosos en gran manera. La envidia es uno de los pecados que más caracterizan su vida y que logran los antojos de su corazón al precio que sea. Pero la palabra del Señor dice que esa sabiduría, es decir, que esa forma de brillar y de éxito de este tipo de personas es diabólica, es animal y lo peor, es un éxito destructivo, porque dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El amor no tiene envidia. En conclusión, mis queridos hermanos, el amor bíblico no siente celos ni envidia ante el bien del prójimo. El verdadero amor se alegra de que los demás triunfen, de que los demás disfruten de los mayores y mejores bienes de toda clase. Nos alegramos realmente cuando los demás prosperan, cuando los demás son bendecidos, cuando los demás pueden hacer las cosas que el Señor en su gracia y misericordia les concede. Porque sabemos que el verdadero amor no tiene envidia. Pero aún hay más. No solamente el amor no tiene envidia, sino que también nos dice la palabra en el versículo 4 que el amor no es jactancioso. Vamos a ver que el amor no es jactancioso. Cuando la persona amorosa, que realmente ama bíblicamente, es ella misma exitosa, no se dedica a jactarse a sí misma. No se dedica a jactarse cuando logra o cuando el Señor le concede en su gracia poder ser exitoso en ciertos asuntos. No es, mire cómo yo soy, mire lo que tengo, mire lo que he logrado. Eso es jactancia, hermano. Eso es jactancia. El verdadero amor no es jactancioso. Y esta palabra jactancia que se utiliza aquí no se usa en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Y la que se utiliza aquí significa hablar con presunción. Esa jactancia está unida a aquella persona que habla con presunción, que presume de las cosas que tiene. Bueno, el amor, una persona que verdaderamente ama, no presume ni hace alarde de las cosas que tiene, ni de los éxitos que puede lograr. Porque realmente sabe que ha sido el Señor en su gracia, en su bondad, quien le ha concedido estas cosas. Y no se debe tanto a su gran esfuerzo o su gran habilidad y capacidad. Pudiera ser la habilidad y capacidad en sus esfuerzos, sí, pero todo eso, aún a eso, lo ha dado el Señor también. El amor no hace alarde de sus logros. De hecho, la jactancia es la otra cara de la envidia. Permítame mostrarle por qué. Porque la envidia es querer lo que otra persona tiene. La envidia es querer lo que otra persona tiene. Y la jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia de lo que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, que los otros sientan envidia de lo que yo tengo. ¿Por qué presumo yo acerca de las cosas que el Señor en su bondad me ha concedido? Cuando nosotros somos presumidos, somos jactanciosos en ese sentido, lo que estamos provocando de alguna manera en los otros es que los otros puedan envidiar lo que nosotros tenemos. Y en este sentido la envidia es para rebajar a los demás. La envidia es para rebajar a los demás y la jactancia es para elevarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos,
Es irónico que a pesar de lo mucho que nos molesta la presunción en otros, porque, nos molesta que los otros sean presumidos y jactanciosos, sin embargo, nosotros nos sintamos tan inclinados a hacer el mal. Nos molesta. Nos molesta que los demás sean presunciosos, pero nosotros nos sentimos tan inclinados a hacerlo muchas veces. Que tal persona así es jactanciosa o presumida. Pero cuando yo lo hago, eso no está mal. ¿Sí? No molesta. A los creyentes de la iglesia, a los corintios, les gustaba lucirse espiritualmente. A ellos les gustaba mostrarse espiritualmente, buscaban a menudo la admiración pública. Ese era uno de los pecados que tenía la iglesia de los corintios, la jactancia. El apóstol Pablo lo dice incluso anteriormente. Tenía ciertos dones y el don de lengua, el que lo tenía, ese era el más santo de todos. Así como muchos hoy en día. Muchos de los corintios clamaban por los cargos más prestigiosos y los dones más espectaculares. Hermanos, muchos querían hablar a la vez, especialmente cuando era hablar en éxtasis. Y así hay muchas congregaciones hoy en día en la cual, cuando una persona, por ejemplo, aquellos que creen que aún el don de lenguas, ese don de lenguas que ellos creen que es hablar así en lenguas inteligibles, es cuando una persona habla en lengua, se cree más espiritual de todos. Se cree una persona presumida y jactanciosa. Y los demás que no hablan en lengua, entonces se sienten mal porque no son tan al nivel espiritual como lo son aquellos que se hablan en lengua. Y así se sentía y así pasaba también en la iglesia de los Corintios. Porque los que hablaban en éxtasis creían que eran los más espirituales, que tenían los mejores dones. Se jactaban a sí mismos. No tenían amor verdaderamente. Eso no era amor, hermano, porque el amor no es jactancioso. Hacía sentir más bien a los otros mal. Mucho de ese hablar, de esas lenguas de muchos allá en Corintio, era falso. Pero ¿saben qué sí era verdadero en ellos? La jactancia que ellos tenían. Eso sí era verdadero. Eso sí era auténtico en ellos. La presunción. A ellos no les preocupaba, para nada la armonía, el orden y el compañerismo entre los hermanos. Ni mucho menos les interesaba la edificación mutua. Solo les interesaba exhibirse a sí mismos. Y así son las personas que son jactanciosas. Lo importante es exhibirme a mí mismo. Eso es lo que importa. El pastor C.S. Lewis dijo lo siguiente con respecto al pecado de la jactancia. Él dice, la jactancia es el mayor mal. ¿Por qué? Porque es la personificación del orgullo. La jactancia es la personificación del orgullo, la cual el orgullo es la raíz de todos los pecados. Cuando una persona es jactanciosa es evidentemente orgullosa. Que simplemente por medio de la jactancia y la presunción, lo que está es personificando el orgullo que hay en él. Porque esa jactancia nos pone a nosotros primeros. Todo lo demás, incluido Dios, debe ser por tanto de menos importancia para nosotros. Cuando nosotros nos dedicamos a presumir, solo podemos elevarnos a nosotros mismos y rebajar a los demás. Pero quiero que piense algo en nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el cual era Dios encarnado. Pero nunca el Señor Jesucristo se exaltó a sí mismo en ninguna forma. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesucristo, que lo tenía todo para poder jactarse, para poder presumir, porque era Dios, era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo. Nunca se jactó a sí mismo. Sino que al contrario se
mostró en una actitud de verdadero amor y de humillación, reconociendo quién era Él, pero en amor a los pecadores como nosotros. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Pero en completo contraste, nosotros que no tenemos nada para jactarnos, porque la palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Qué tienes, querido hermano, que no hayas recibido? Tienes tremenda empresa, tienes tremenda casa, tienes tremendo negocio, eres tremendamente excelente en tu trabajo, todas las cosas te salen muy bien, todo eso lo recibiste. ¿Qué tienes que no hayas recibido, hermano? Y si llegas a la conclusión de que realmente lo recibiste, entonces ¿por qué te jactas? ¿Por qué presumes? ¿Por qué tienes esa actitud de orgulloso, de jactancioso y presumido? Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, pero la verdad es que tenemos tristemente la gran tendencia a hacerlo. Hermanos, solo el amor que viene por medio de Cristo Jesús, solo el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, nos puede salvar de presumir acerca de nuestro conocimiento, acerca de nuestras habilidades, acerca de nuestros dones y de nuestros logros. Es solamente ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que realmente nos concede el poder mirar que las cosas que tenemos y que podemos hacer son simplemente por su divina voluntad, por su bondad y su misericordia. Y que no tengo nada que yo haya tenido por mis propios méritos o fuerza. Y que ciertamente Dios no me ha tratado como realmente merezco. Y cuando miro a Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, digo, Él siendo en forma de Dios, Él siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo. Se entregó a sí mismo. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién es usted? Para que podamos presumir y hacer alarde de las cosas que tenemos. El amor no es jactancioso. Y esto implica, hermano, una actitud humilde. Una actitud que reconozca realmente su dependencia de Dios, pero también debe implicar una actitud altruista hacia los demás. Es decir, lo que Dios me ha dado es también para yo poder beneficiar a los otros. Es para yo aportar en los otros. Es como puedo yo ser de edificación para los otros. La jactancia va en contra de los principios del amor, según nos los presentan las Sagradas Escrituras. Porque la jactancia busca la glorificación propia en lugar de buscar el bienestar y la felicidad de los demás, lo cual es algo contrario a lo que enseñan los principios de la palabra del Señor. Así que en lugar de enorgullecernos de nuestras propias virtudes y de nuestras propias habilidades y de nuestros progresos y de nuestros éxitos, debemos más bien utilizar nuestros dones y habilidades para servir a los demás y para poder edificar el cuerpo de Cristo. En eso sí deberíamos preocuparnos, esforzarnos, para vivir el amor de una manera no jactanciosa en nuestra vida. Es importante que nosotros podamos practicar la humildad y el servicio hacia los demás. Debemos ser, hermanos, muy diligentes en evitar la búsqueda de reconocimiento propio. Y debemos ser más diligentes en aprender a apreciar y a alegrarnos con los logros de los demás. Debemos empezar a cultivar acerca de estas cosas. Alegrarnos por los logros de los demás. Apreciar lo de los otros. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea, hermano. Todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento.
El secreto del contentamiento, según la palabra en Filipenses 4, del 10 al 13, consiste en deleitarse en el Señor. Muchas veces nosotros, con esa raíz de envidia en nuestros corazones, es porque es un corazón insatisfecho con lo que el Señor te ha concedido. Pero debes aprender o debemos aprender a contentarnos. Como dijo el apóstol Pablo, cualquiera sea nuestra situación, sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, hasta aquí estas dos cualidades que nos presenta la palabra del Señor, o más bien que nos enseña acerca de lo que no es el amor. El amor no tiene envidia y el amor no es jactancioso. Y como creyentes debemos empezar a vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Un amor bíblico, un amor que realmente pueda glorificar a nuestro Dios en todas nuestras acciones, porque ese es el propósito de nuestra existencia. Amén.